Estás a punto de leer el plan de Dios para un matrimonio gozoso. Esto es una serie de pasos que funcionan. Si eres mujer y tú no estás casada, tu vida básicamente no tiene sentido. Ni siquiera te tienes que casar con un cristiano. Lo que hace tan peligroso a este libro es que mezcla continuamente la verdad con la mentira. En este video no me pienso disculpar ni una sola vez por lo largo que va a ser, porque creo que es muy interesante y muy necesario. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal La Vida Clara. El día de hoy vamos a comenzar con una serie que inicialmente iba a ser solamente un video. Quizá pensé que iba a ser largo, pero a medida en la que fui adentrándome en el contenido, en el material que vamos a analizar, del cual vamos a conversar, me di cuenta de que iba a ser imposible para mí lograr resumir mis inquietudes y mis reflexiones sobre este material, sobre este libro en concreto, en un solo video. O sea, creo que va a ser completamente imposible expresar eso en un solo momento. Entonces preferí convertir esto en una serie, a pesar de que este es el primer video que estoy grabando sobre este análisis. Sé que va a ser el primero de muchos. En este punto no me he terminado, sí lo he leído, pero no he terminado de hacer el análisis completo del libro como que con mis notas y mi propia investigación y mi propio estudio bíblico. Entonces no sé cuántos videos de esto van a ser, pero aquí estamos y bueno, ya lo debes haber visto en el título y en algún momento de la intro, pero básicamente vamos a estar analizando este famoso libro, ojalá que la cámara me enfoque correctamente acá, Creada para ser su ayuda idónea. Es un libro cuya autora es Debbie Pearl. Ahorita voy a hablar de quién es Debbie Pearl y un poco quién es su esposo y el ministerio que tienen ambos juntos. Les voy a dar un poquitito de background, de historia, de cómo llegué al interés por comentar este material y por qué decidí hacerlo en el canal. Hace unos cuantos años, una amiga me dijo que estaba escuchando el audiolibro de este libro y porque ella misma estaba buscando pues respuestas en su vida, en su matrimonio, y ella comenzó a escucharla y le surgieron inquietudes y me escribió para preguntarme qué pensaba yo. Así fue el que yo me vine a enterar de la existencia de este libro. El nombre me sonaba mucho, Creada para ser su ayuda idónea, me sonaba mucho, pero la verdad no había sido un libro al que yo había estado expuesta, que yo había leído, y creo que el audio, porque está en YouTube y ahorita vamos a hablar de eso también, del libro, y lo empecé a escuchar y se me prendieron, la verdad, todas las alarmas del mundo. Y bueno, vamos a llegar eventualmente a los capítulos que en ese momento mi amiga me compartió y vamos a analizarlos. Pero así fue que yo supe del libro y siempre lo he tenido como en el radar porque digo, oye, sería bueno leérmelo para así poder hacer un análisis y ver si de verdad fue como simplemente, no sé, una expresión desafortunada de la autora, justamente la que yo escuché, y realmente el libro es bueno. Algunos de ustedes en redes sociales me han dicho que lo conocen, no fue la mayoría, fue como el 30% de las personas, pero bueno, un 30% es importante. Y de hecho, cuando nos vamos, hay un canal de YouTube que la verdad no tengo muy claro si lo que hace es legal, porque no, creo que con un libro, esto se publicó creo que en el 94, si no estoy mal, 90, en los 90, no tengo muy clara la fecha de publicación. 2004, ni siquiera, súper más nuevo, perdón, había un 4 por ahí. No sé si pueden hacer eso porque es básicamente no el audiolibro que la autora grabó, sino alguien leyendo el libro y subiéndolo a YouTube. Pero bueno, el punto es que este libro está subido a YouTube de esta manera y tiene cientos de miles de visitas y comentarios de mujeres cristianas interactuando con el libro, aprendiendo de este libro. Y esto es sin duda algo que cuando voy a justificarlo dentro de unos minutos, pero es preocupante por las enseñanzas que tiene este libro. Mi intención es ser objetiva en este análisis y por eso sí voy a reconocer y voy a hacer el ejercicio y espero que lo puedan recibir así, de reconocer y de identificar cuáles son las verdades de este libro, cuáles son los aspectos positivos que podríamos valorar de este contenido. Pero obviamente, porque si no, no estuviera haciendo video, voy a hacer hincapié en las partes que considero problemáticas y potencialmente dañinas de estas enseñanzas. Antes de entrar en materia, voy a decirles 3 puntos. El primero es que el día de hoy voy a estar comentando sobre la introducción del libro. Bueno, hay 2 introducciones. La introducción que hace el esposo de Debbie Pearl, Michael Pearl, que es una hoja de introducción y ya nos dice algunas cosas interesantes. Luego, como un primer capítulo introductorio también que hace Debbie Pearl, que no tiene como
como un nombre de introducción, pero es una introducción. Y luego voy a comentar los dos primeros capítulos del libro, el uno y el 2. Ya les voy a contar qué contienen, de qué tratan, aunque todo, realmente casi todo el contenido del libro va en un mismo sentido. Eso es lo primero que les quería decir. Lo segundo que les quería decir es que yo no quería hacer ni apoyar este tema de escuchar el audiolibro en YouTube porque yo no estaba segura de la legalidad de eso. Además, yo soy una persona muy visual. A mí no me gusta escuchar audiolibros porque no retengo igual que cuando leo. Yo necesito leer y soy esa gente, sí soy, de esas que rayan todos los libros, hacen notas y bueno, la verdad, así es que yo disfruto mi lectura, aunque sea una lectura que no disfrute tanto, como es el caso de esta. Entonces yo aquí desde Canadá busqué el libro, no lo quería leer en inglés, lo quería leer en español porque pues me iba a ser mucho más fácil el trabajo de producir la serie y me llegó esta copia, pero la verdad es una copia muy, muy mala. Creo que esa es la única cosa que no creo que sea responsabilidad de la autora, porque esto es pues responsabilidad de la editorial y de la imprenta que lo hizo. O sea, tiene errores de transcripción terribles. De hecho, el título dice creada para hacer su ayuda idónea. Y dentro tiene como unos caracteres que se ve que no funcionaban, las tildes, de unos caracteres en otros tipos de alfabeto. O sea, es bastante terrible esta impresión en ese sentido. Y además de esos errores que tiene, pues como yo hablo inglés, lo puedo ver con facilidad, tiene unos errores de traducción también. O sea, cosas que yo entiendo lo que está diciendo porque conozco la palabra en español, pero esa no es la traducción correcta al castellano. Entonces, me disculpan, hago esa salvedad porque habrá párrafos que voy a leer que van a sonar como que dijiste, esto no tiene sentido, lo dijiste mal, pero es porque aquí está así. Entonces, bueno, esto de verdad que bien triste que se permite imprimir algo con tantos errores, o sea, hasta en la portada tiene errores. Y bueno, me van a disculpar porque la luz va a cambiar continuamente y se está saliendo y escondiendo el sol, así que eso va a impactar en cómo se ve la calidad de la imagen. Espero que no sea demasiado molesto. Lo tercero que les quería decir sobre, para terminar un poco la introducción y ya entrar en materia, es que Debbie Pearl no es una autora como aleatoria, que ella simplemente un día se sentó, escribió este libro, lo lanzó al mundo y ya y se fue a su casa y siguió haciendo su vida, sino que ella y su esposo, Michael Pearl, son activos en varios ministerios que tienen. También son autores de otras obras a las que voy a referirme brevemente. Quizá al final de la serie haga un capítulo de la serie sobre eso, porque hay cosas que también son muy inquietantes. Ellos tienen un ministerio que se llama No Greater Joy, que la verdad se trata más que de, bueno, ya voy a empezar con mis reviews, pero más que como un ministerio sobre lo que debe ser el ministerio, que es Jesús y proclamar su palabra y evangelizar y discipular, es como un ministerio que gira en torno al tema familia y al tema de lo que yo creo, o sea, y refleja lo que yo creo que va a ser la conclusión, por lo menos el video de hoy, que es un problema grande de idolatría que esta pareja manifiesta en todo lo que hace. Y ellos son los autores de un libro que es muy, muy famoso porque yo crecí escuchando de la existencia de ese libro. Ese sí es del 94, que se llama To Train Up a Child, que es como entrenar a un niño. Este libro en particular ha sido muy, muy controversial y muy problemático. Yo no he leído ese libro porque ya sabía que era un libro controversial, solo que no sabía que era de esta señora y de su esposo también. No me voy a meter aquí en este tipo de debates, no es el tema que estoy abordando de si está bien usar disciplina física con los niños o no. No voy a entrar en ese debate porque creo que es un tema para el que no tengo herramientas de debate. Tengo una opinión y tengo una práctica que para mi esposo y yo es como lo que sentimos que Dios quiere para nosotros, para nuestra familia. Pero este libro plantea unas formas bien escandalosas y potencialmente problemáticas, diría yo, de disciplina física a los niños. Ellos recomiendan en ese libro prácticas como usar tubos de fontanería de 1/4 de pulgada para asustar a los niños, animan a los padres a dar golpes repetidos hasta que el niño se someta a la voluntad de los padres. Dicen que es bueno aplicar la disciplina física incluso en bebés y ellos estuvieron incluidos, no, como involucrados en un par de controversias de, bueno, unas situaciones horribles. No sé qué tanto puedo nombrar en la edición. Creo que mi editora va a tener que editar varias de las cosas que voy a decir, pero hubo niños cuya vida fue terminada por sus padres que decían que usaban las técnicas y las herramientas de este libro y de toda esta filosofía, porque este libro fue tan famoso que luego se convirtió como en un ministerio y como en más herramientas para los padres. Y obviamente había una opinión general de expertos, de pediatras, de psicólogos e incluso de líderes cristianos que califican lo que ellos promueven en ese libro como
infantil. Y en general, el otro aspecto de las críticas y las controversias en las que ellos están involucrados así ha venido por este libro, creado para hacer su ayuda idónea, que creo, si no me equivoco, hay otro libro que es como la visión para el hombre acerca bueno, si tú tienes una mujer que te fue dada para hacer tu ayuda idónea, ¿qué deberías hacer tú? No lo he leído, no lo conozco, ni siquiera he escuchado como un pedazo de ese libro, pero bueno, si alguien lo conoce me puede dejar en los comentarios qué tal el contenido. No le tengo mucha fe, la verdad, pero bueno, y ya van a ver por qué, ¿no? Pero en general ellos, tanto en el libro de entrenar a un niño como en este de creada para hacer su ayuda idónea, veo como una transversalidad de idolatría al matrimonio y a la familia, o sea, y ya vamos a ver, no lo estoy inventando, no es porque yo digo que todo el mundo idolatra el matrimonio, ya van a ver que tengo pruebas y evidencias acá. Y también veo mucho legalismo y mucho utilitarismo de los principios de Dios. En casi todos los planteamientos que ellos hacen, creo que tiene mucho que ver el libro de crianza que tienen y este que sí lo conozco más, todas las cosas que cumplimos, que obedecemos, o sea, las prácticas que como cristianos deberíamos hacer, se hacen porque eso es lo que hace un buen cristiano y sobre todo, y ahí es donde te digo y argumento lo de utilitario, sobre todo porque da un resultado, porque esto funciona, no porque esté bien, no porque esté mal, no porque vamos a ver qué opina Dios de esto, no porque hay matices, no porque, bueno, quizá esto es una mala interpretación bíblica, no, no, es como esto es así porque funciona. Y ese es mucho el argumento de ellos. Muchas veces cuando se dirigen y refieren la palabra de Dios, es como si la palabra de Dios fuera eso, utilitaria. O sea, este principio me ayuda a mí a lograr lo que yo quiero. Y ya van a ver de qué estamos hablando. Pero en general, esto está presente en todas las cosas que he leído de ellos y que he visto de ellos. Reaccionan muy mal a la crítica, diciendo que la gente que los critica son unos progres, son unos blandos. En general, los he escuchado a ella se nota aquí muy temprano en el libro que usa lenguaje despectivo hacia muchas personas, hacia temas como que uno dice como, bueno, pero no deberías hablar así de alguien en general. O sea, como cristiana y como ser humano no deberías hablar así de la gente. Bueno, y bueno, básicamente eso, tienen un ministerio que ha tenido libros y eventos y herramientas muy cuestionables y de hecho muchas organizaciones cristianas como Focus on the Family, los Southern Baptist Leaders y muchas agencias de protección infantil cristianas han condenado sus libros y de hecho yo creo que no está tan relacionado, pareciera que no, pero como vivir con la filosofía que plantea este libro no solo puede llevar a una dinámica muy complicada y muy dañina en el matrimonio, sino que estoy segura que afecta a los hijos totalmente. Entonces, bueno, básicamente ese es el contexto de esta pareja. No tengo en general una buena apreciación de ellos. Leyendo el libro, siempre encuentro cosas, y así voy a empezar, que puedo rescatar, cosas que digo, esto es verdad. Pero luego cuando esa verdad que está establecida se lleva al hilo de una idea y de una conclusión, en general la conclusión suele estar equivocada y el resultado de esa conclusión no suele alinearse con los principios bíblicos y con el corazón del Evangelio. Ahora sí voy a comenzar con el contenido como tal y el libro empieza con una introducción, como les dije, cuyo autor es el esposo de Debbie Pearl, Michael Pearl, donde él hace como una presentación de lo que va a ser el libro y un elogio a su esposa, diciendo que la ama mucho, que la admira mucho, porque él cree que no hay nadie que tenga mayor testimonio de haber aprendido a hacer una ayuda idónea como ella. Al principio tú dices, ah, qué bueno, o sea, qué lindo que tu esposo como que avale el trabajo y creo que no habría como mayor aval porque, bueno, es un esposo que dice, sí, ella está haciendo buena ayuda idónea, pero luego hace como unos comentarios que son un poco, no sé, yo no estoy tan segura que estén comunicando la verdad y dice cosas como, bueno, Debbie antes tenía como que era una esposa rebelde y ella antes tenía opiniones muy fuertes. Básicamente él encuadra eso en que eso es negativo, o sea, en que una mujer tenga opiniones fuertes, eso es negativo y la descalifica para ser una ayuda idónea. Y que ahora, aunque se esté muriendo por dentro, es una esposa que calla y que se somete a su marido. Y en general él encuadra, y se nota, y también se nota cuando Debbie comienza a hablar de eso, encuadra el tema de la sujeción en un marco que la verdad no me parece que corresponde con el marco de la sujeción bíblica. Entonces, básicamente en la introducción, él te deja saber que él apoya todo el trabajo de su esposa, que la admira, que la aplaude y que ser una buena ayuda idónea es callarte todo lo que piensas, básicamente.
Luego tenemos la introducción que hace Debbie Pearl, tiene como dos introducciones a este libro, y en esta segunda introducción, bueno, yo no sé, yo voy a ver cómo hago para mostrarles las notas, o sea, pero es que a medida que voy avanzando en el libro, o sea, miren cómo, no sé si la cámara lo puede enfocar, pero a ver, miren cómo tengo rayado todo el libro porque la verdad me sorprendía todo lo que estaba leyendo y, era, y lo anotaba. Y también anotaba lo bueno, ¿no? Decía, bueno, sí, esto es verdad, esto hay que reconocer que esto tiene mucho de verdad y que podríamos aprender de eso, pero también pienso que hay otros libros que nos pueden facilitar esa verdad. Debbie comienza mal. Parte de este análisis les voy a leer literalmente lo que ella escribió para que si ustedes no me creen, ustedes puedan creer lo que dice el libro. Comienza así, dice, érase una vez una muchachita tonta que llegó a aprender lo que significa ser ayuda idónea. El secreto de Dios para tener un matrimonio divino. Empiezo este libro con las palabras érase una vez porque en realidad es un cuento maravilloso que se ha hecho realidad. Debería y podría ser la historia de tu vida también. Es el regalo de Dios para toda mujer. Empezamos mal, Debbie, y esto es algo que Debbie hace a lo largo de todo el libro y parte de un concepto que no solamente es errado, yo creo que a primera vista nos podemos dar cuenta que es errado, sino que también es bastante antibíblico, pero ella continuamente lo presenta como bíblico y es que el matrimonio per se es un fin. Habla muchas veces de un matrimonio divino, un matrimonio glorioso y dice que Dios nos dio el secreto para tener este matrimonio divino. Cuando jamás en ningún pasaje bíblico vamos a encontrar un soporte para afirmar que Dios está interesado en darnos secretos para tener un matrimonio glorioso. Más bien el matrimonio aparece, sobre todo en Efesios 5, porque es donde más se explica, como un instrumento para vivir una vida donde le demos gloria al Señor. Pero el matrimonio es lo instrumental, no es el fin, no es el premio ni el objetivo. Y Debbie a lo largo de todos estos capítulos lo presenta así. Y lo presenta además como este manual de hacks, ¿no? Como yo te voy a decir lo que tienes que hacer para lograr este objetivo de que tengas un matrimonio glorioso y perfecto y que va a ser un cuento de hadas. Luego, eso no se los puedo leer completo porque es bastante largo. Voy a tratar de ser muy objetiva en esto que les voy a decir y es, ella cuenta la historia de cómo se casó con su esposo. Yo quiero ser muy respetuosa en el tema de que yo sé que las historias que todos tenemos, nuestras historias personales, son eso, o sea, son algo que es completamente nuestro, subjetivo, que las cosas sucedieron de la manera en la que sucedieron, es nuestra historia, ¿no? Entonces no me parece como decirle a alguien como, mira, tu historia está mal. Así como alguien puede de repente escuchar mi historia de cómo me casé con mi esposo y decir, bueno, pero es que esto no estaba bien porque pasó esto, pasó aquello. No estoy hablando como de temas de pecados, que eso debería estar claro, sino como, por ejemplo, yo conocí a mi esposo por Facebook, ¿no? Entonces alguien podría decir, no, eso no es de Dios. Entonces yo simplemente quiero ser cuidadosa en no parecer que estoy juzgando la historia, aunque cuando la leí me pareció un poco loca, pero la historia sí es un poco problemática, o al menos algunos aspectos que ella resalta, porque desde ya refleja el nivel de idolatría que ella, y después te enteras que el esposo también, pero que ella tenía con respecto a la idea de casarse y del matrimonio. Básicamente ella habla de que el esposo de ella, cuando no era su esposo, era su pastor, que tenía 25 años y ella tenía 20, pero dice que desde los 13, no dice había sido mi crush, me gustaba, me llamaba la atención, dice esto, dice, él había sido mi objetivo desde que yo tenía 13 años. En ningún momento cuestiona el tema de que una niña de 13 años dijera, ese hombre es mi objetivo, o sea, creo que es un poco fuerte y no es como que yo me escandalizo fácilmente, pero no sabría yo si es tan correcto exaltar a una niña de 13 años que lea este libro o de 15 que diga, ese hombre, ese pastor es mi objetivo y pretender que eso está bien y que eso puede ser una forma buena de pensar, no lo sé. Luego cuenta que básicamente él era soltero, por supuesto, y ella lo acompañaba, él le pedía a ella que lo acompañara a algunos eventos de oración, eran los 70, donde había todo el tema de los hippies, todo el tema del amor libre, entonces que él pues iba a estos grupos, oraba por la gente y la gente se convertía y ella lo ayudaba como en esa parte pues de estar allí, ¿no? No te explica cómo era demasiado, cómo era el contexto de su relación antes de ese momento, pero sí dice que él era súper mojigato, que él no, como que no la tomaba en cuenta, no la veía, que ellos realmente no tenían una relación ni siquiera de amistad, era como, yo soy el pastor, tú eres una oveja, en ese momento él tenía 25 y ella 20, y de nuevo, la llamaba porque ella era mujer y estaba como soltera y disponible para apoyar en ciertas actividades, pero nunca, y quizás sí fue así, o sea, no voy a asumir que no,
pero nunca dice, mira, teníamos una amistad, nos conocíamos. Decía que él prácticamente no le hablaba a ella, que era súper mojigato en el sentido de que ni siquiera le ponía la mano en el hombro para orar, nada. Y que esa noche pasaron unas cosas en esa reunión y que él le tomó la mano y que ella sintió una electricidad, pero además es como muy gracioso porque yo lo leo y yo digo, bueno, la verdad, esto parece que fue simplemente que te dio emoción y tus hormonas de que el hombre que te llamaba la atención pues te tomó de la mano, pero ella decía que fue el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Y luego dice que ella en el carro, después del evento, le dijo que una cosa que me parece un poco atrevida, pero de nuevo, quizás soy yo juzgando, pero yo no quisiera que ni mi hijo o si yo tuviera una hija leyeran esto y lo tomaran como una referencia. Ella básicamente le habló como, ah, ¿sabes no sé quién que tiene un niño? Bueno, yo te quiero dar un niño así, le dijo. Y él como que quedó en shock, se salió del carro, luego fue y luego como que volvió, la besó y a los 8 días se casaron. De nuevo, yo respeto el nivel de locura que nuestras historias puedan tener porque somos seres imperfectos, porque no todas las historias cristianas son igualitas, son de 3 años de noviazgo. Yo entiendo eso, o sea, yo misma viví una historia poco común, pero yo no sé si esto es algo que yo exaltaría y pondría como un proceso sano para casarte con alguien a quien no conoces, que no te hablaba, tú te le declaraste y le dijiste que le querías dar un hijo y se casaron a los 8 días. No voy a juzgar, pero estoy juzgando. Luego hay algo que ella dice que empieza como a levantar ya las alertas a nivel teológico. Dice, este libro, o sea, el libro de ella, revela el plan de Dios para conseguir un matrimonio divino. Y yo, de las primeras cosas que anoté en mis notas, como hagámonos la pregunta, ¿Dios nos revela un plan para conseguir un matrimonio divino? Dios nos dice en la palabra que conseguir un matrimonio divino o glorioso, que es otra expresión que ella usa, es un objetivo de la vida del creyente. Yo la verdad no lo encuentro así. Esto, por supuesto, esperaría poder pasar por este video sin hacer grandes salvedades. No quiere decir en ningún momento que el Señor no quiera que tengamos un matrimonio buenos, sanos, que le den gloria, porque así lo dice en su palabra y en su palabra sí hay consejos de cómo ser buen esposo, sí hay consejos de cómo ser buena esposa, sí hay consejos de cómo podemos en comunidad apoyarnos para que, por ejemplo, las mujeres que somos un poco mayores apoyemos a las más jóvenes en esa labor y las animemos y les enseñemos, pero nunca en toda la Biblia se plantea el matrimonio como un fin en sí mismo en donde yo tengo que llegar a la meta de convertir ese matrimonio en glorioso. No tenemos ni siquiera el poder de hacer eso. Eso solo lo puede hacer el Señor y lo que es glorioso no es el matrimonio. Lo que es glorioso es el Dios que sostiene el matrimonio. Y eso es algo que si se lee en el libro, si lo han leído, realmente no está mencionado ni planteado de ninguna forma en este libro. Antes de entrar en esta página, que es una de las que tengo más rayadas y comentada, es mencionar el tema de que en el libro ella plantea continuamente un abordaje de sus experiencias personales, siempre calificándolas como exitosas. O sea, a mí me funcionó, a mí me fue bien con esto, y eso lo equipara a la autoridad de la Biblia. Es decir, la Biblia dice esto, pero lo que prueba que lo que te estoy diciendo es verdad es que a mí me funcionó, es que en mi familia funcionó. Y además que podríamos debatir o desafiar el hecho de que le funcionó. En el sentido de que, bueno, en su entendimiento de lo que está bien, obtuvo lo que ella deseaba, que era como supuestamente un matrimonio divino o un matrimonio glorioso, pero yo creo que eso es cuestionable hasta este punto. ¿Qué quiero decir con esto? Ella dice cosas como ella es una esposa creativa que educa en el hogar y es una abuela que por la gracia de Dios encontró la voluntad de Dios por medio de la palabra, bien Debbie, por la medio de la instrucción de su marido y el ejemplo de su madre. Ella dice que la voluntad de Dios la vio en esas tres cosas, ¿no? He seguido el instructivo y he disfrutado los frutos bendecidos del amor por muchos años. Te escribo a ti porque lo que yo he disfrutado es demasiado bueno para legárselo solo a mi familia. Entonces, esto van a ver que es una constante en el libro de tú haces las cosas correctas, tú sigues el instructivo y tú serás bendecida con este amor de cuento de hadas, este amor glorioso, este matrimonio glorioso, divino y perfecto. Ella dice que está obedeciendo el mandamiento de Tito porque Dios ordena a las mujeres mayores que enseñen a las mujeres jóvenes las maravillas de ser esposa. Sí y no, eso es lo que dice Tito 2 del 3 al 5, pero no exactamente. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto, en mi opinión y mi análisis interpretativo de este versículo,
y también pues de la sintaxis que estamos viendo en el versículo, es el punto más importante de lo que se está diciendo. ¿Todo esto para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el objetivo es glorificar a Dios, es dar un buen testimonio de Cristo, no que el matrimonio funcione bien y que tenga felicidad. Sí, sin duda Tito habla de que las mujeres mayores, ya yo me meto en ese paquete, debemos instruir a las más jóvenes y animarlas. Es como, mira, es verdad, o sea, no andes loqueando por ahí, no andes perdiendo el tiempo. Lo más importante, cuando el Señor te ha dado un matrimonio e hijos, la prioridad tiene que ser la vida familiar y eso es también para el hombre de esa manera. Pero lo que vemos en Tito realmente es una descripción del carácter y es el carácter de Cristo producido en nosotros, no para tener un premio de un matrimonio perfecto, sino para reflejar cada vez más a Cristo. Cuando yo soy una esposa que ama a su esposo, cuando soy una esposa que entiende y practica la sujeción bíblica, no es para que mi esposo sea feliz, eso pudiese ser una consecuencia, es para darle gloria al Señor. Cuando yo en mi vida personal he tenido luchas con ese tema, me doy cuenta de que cometo errores y de que tengo fallas en mi carácter, realmente con quien me siento avergonzada o con quien siento que a quien siento que tengo que llevar mi lucha es al Señor, o sea, es al Señor al que yo respondo. No quiere decir que yo no le responda a mi esposo porque obviamente hay una relación y un matrimonio y le digo, "Oye, vida, perdón porque hice esto, esto no está bien", igual él conmigo, pero es una responsabilidad y una devoción al Señor, no al esposo ni a la institución del matrimonio como tal. Vende ideas que rayan en una teología de la prosperidad cuando dice cosas como, con las instrucciones de la palabra de Dios, puedes llegar a ser una esposa que es regalo del cielo, sin importar qué clase de persona haya sido en el pasado. Ok, yo puedo decir, es verdad, Dios me puede cambiar. Si antes yo era rebelde y regañona e insoportable, es cierto que el Señor me puede cambiar. Ok, bien, hasta ahí. Aún puede ser el sueño de tu marido hecho realidad. Perdón, esto está mal escrito, pero el sueño de tu marido hecho realidad. Y en el proceso se harían realidad tus sueños también. No sé qué tanto de verdad hay en eso. O sea, el matrimonio creo que es una fuente de disfrute y una fuente de bendición del Señor, pero yo no podría decir que yo trabajo en un matrimonio para yo ser el sueño de mi esposo y para que entonces en consecuencia mis sueños se hagan realidad. Veo un poquito problemático eso, ¿no? Hay una cosa que dice, para que vean que no todo es negativo, que me pareció que tiene sentido y está bien. Dice, cuando luchas contra tu marido, cada golpe verbal que anotas deja una herida en ti también. Y eso me parece que es cierto. Cuando yo le he dicho cosas a mi esposo que no son las mejores, no es que estoy como diciéndole algo en su contra, es que nos hiere a los dos porque somos uno. Entonces eso también va en detrimento de mí. Cuando uno cree que de viva bien, después va y lo destruye, porque luego dice, estás a punto de leer el plan de Dios para un matrimonio gozoso. Ha funcionado para mí, para mis hijas, para mi madre y mi abuela y mi bisabuela. Ha funcionado para muchas mujeres más jóvenes y mayores. Ahora, aquí viene uno de los aspectos como teológicamente más problemáticos y se los voy a leer. Puse aquí en mis notas grave. Dice, no es que por casualidad nos hayamos casado con hombres perfectos, ni siquiera salvos, pero todas aprendimos a ser ayudas idóneas para nuestros esposos. Y el resultado ha sido matrimonios divinos. Y luego dice, comentaremos lo que dice la palabra de Dios respecto a la ayuda idónea, qué es lo que hace, lo que no debe hacer y las recompensas que puede esperar. Miren, ya voy a comentar sobre los esposos no salvos, pero en general, voy a repetirlo una vez más, pareciera que para la autora esto es un tema utilitario. Es como, esto funciona y te estoy dando aquí la clave, el secreto, la forma de descodificar el código, no sé si eso se entiende, y te voy a decir qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué recompensas puedes esperar. O sea, literal como una estafa piramidal. Y algo que hace que yo creo que por eso este libro es tan popular y termina siendo engañoso para muchas mujeres, es que mezcla todo, de nuevo, cosas que son verdad, como la que les dije más arriba, y también con cosas que suenan bíblicas, porque después que dice, te voy a enseñar a hacer esto, esto y esto, cada día es una decisión, cada hora es un reto, llegarás a la tierra firme de ser bendecida como coheredera de la gracia de la vida. Eso no tiene nada que ver con tu matrimonio. Hay personas que nunca se casaron que son coherederos de la gracia de la vida. Hay personas que llegan a divorciarse que son coherederos. Hay personas que enviudaron que son coherederos. Eso es por la obra de Cristo, por nosotros. Lo que nos da participación en esa herencia es la obra y la persona de Cristo,
no entender los hacks y el plan de Dios, supuesto plan de Dios, para un matrimonio glorioso. Entonces mezcla todas estas ideas que por eso creo que a tantas mujeres les suenan bíblicos, pero no lo son. Y como les decía, un gran problema donde se evidencia para mí el tema fuerte que lleva de la idolatría al matrimonio, que se va a reflejar en el segundo capítulo que voy a comentar, es este tema que ya dijo, esto funciona, funcionó para mi familia, entiendo lo que dicen, no porque nos hayamos casado con un hombre perfecto, pero ni siquiera tiene que ser salvo. O sea, esto funciona tanto que aunque una persona no tenga el Espíritu Santo, aunque una persona no pertenezca a la luz ni a la justicia, sino a las tinieblas y a la injusticia, aún así esto funciona. Aún así tú puedes ser una ayuda idónea y tener un matrimonio glorioso, aún y si tu cónyuge no es parte del plan de salvación porque no está salvo, porque no ha creído. Y esto de nuevo creo que lo que exalta y lo que resalta es, esto es una serie de pasos que funcionan. Ni siquiera te tienes que casar con un cristiano. Y aunque yo creo que puede ser, es una posibilidad y le pasa a muchas personas que no son cristianos y tienen un buen matrimonio o hay yugo desigual, ya sea que existía antes de casarse o que sobrevino después de casarse porque una de las personas se convirtió. No me dejarán mentir la mayoría de las mujeres casadas que me estén viendo u hombres que el matrimonio es difícil per se entre dos creyentes, mucho más cuando uno es creyente y el otro no. Entonces, hay muchas cosas que la persona que está casada con uno creyente se va a encontrar y muchas paredes con las que va a chocar porque lamentablemente su cónyuge no ha llegado a los pies del Señor aún. Esperemos que lleguen todas aquellas que están en matrimonios de yugo desigual y no está sujeto a Cristo. La falta de sujeción a Cristo ya genera una disfuncionalidad y una gravedad para la familia, porque en teoría el que debe ser tu líder espiritual no responde al Espíritu Santo, responde a los espíritus de este mundo. Para mí, el hecho de que ella haya dicho que esto funciona a pesar de que los cónyuges no sean cristianos, habla de que ella, la preeminencia para ella tiene su método y la conservación del matrimonio, no una vida entregada a Cristo genuinamente. E incluso para terminar esta introducción, ella dice una frase que plantea, si te vuelves a Dios, bien, o sea, como que la frase empieza bien, voy a volverme a Dios, voy a buscar al Señor, voy a buscar en el Señor la sabiduría que necesito, pidiéndole que te abra los ojos ante sus instrucciones para las esposas, Él te abrirá su palabra, así como lo hizo para mí hace tantos años. Así que como mi madre me enseñó a mí, yo te enseño a ti, pero fíjense, ese volverse al Señor nunca habla de una transformación. Vamos a ver que todo lo que ella plantea es meramente conductual. Nunca habla de una transformación verdadera, nunca habla de te encontraste con el Señor y su gracia, su poder, su obra te cambia a ti y bueno, tiene el poder de cambiar tu matrimonio. No, es un planteamiento bastante fuera de eso. Es como, dile al Señor qué es lo que Él dijo que tenías que hacer. A, B, C. Y te prometo que va a funcionar. Sí, no, no, es pura, es meramente conductual, tanto así que basándonos en lo que ella dice, realmente pareciera que este libro le aplicaría perfectamente a una mujer no cristiana que decida cumplir estas normas. Y bueno, realmente no es malo per se, pero que una mujer cristiana lo busque como consejo y como guía, sin detenerse a que es en torno a Cristo y por Cristo que queremos un buen matrimonio para darle gloria y que solamente con un cambio personal, una transformación genuina del corazón, con morir al yo por amor a Cristo, primeramente, es que sí, podemos hablar de que podemos tener un matrimonio que le da gloria. Este ya es el capítulo uno como tal, imagínense, eso solo fue la introducción. En este video no me pienso disculpar ni una sola vez por lo largo que va a ser, porque creo que es muy interesante y muy necesario. Ella empieza la mayoría de los capítulos del libro con una carta que le envía a alguien, sea preguntándole, agradeciéndole y luego ella da como una respuesta. Entonces empezó con una carta, pero no me pareció tan relevante en este caso. En el siguiente capítulo sí lo va a hacer, donde ya ella plantea, para mí fue más fácil entender por qué ella dice las cosas que dice, porque veo cómo ella entiende la base de sus conceptos teológicos de la creación, de por qué fuimos creados, de para qué fuimos creados, de qué quiso decir el Señor con esta palabra revelada de nuestro por qué y para qué en Génesis. Entonces, claro, ella todo lo plantea en un contexto sumamente romanticoide y idealizado del amor. Yo creo que Debbie pudiera beneficiarse de mi serie romance porque pareciera, no sé, que ella de verdad cree que el objetivo para el que el Señor nos creó es para formar matrimonios y para enamorarnos y para darle gloria, pero porque estamos enamorados y casados y tenemos muchos hijos, ¿no? Como si no hay nada más en este mundo, en especial la mujer
para lo que fuimos llamadas, ¿no? Ella comienza diciendo que Dios le dio a Adán el regalo más precioso que jamás podría recibir un hombre, una mujer. Sé que tengo que hacer un esfuerzo para no tomarme tan a pecho todo lo que dice, porque yo entiendo que esta frase puede tener un sentido y un contexto donde no la voy a tildar de idólatra por esto. O sea, por esto no, por otras cosas sí lo puedo hacer porque es muy evidente, pero yo espero que ustedes sepan que el mayor regalo que Dios le puede dar a un hombre o a una mujer no es un cónyuge, es a él mismo, a Cristo. Tanto así que la Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su único hijo para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Si ese no es el mayor regalo que Dios le puede dar a un hombre o a una mujer, no sé qué es. Entonces, nunca establece el Señor en su palabra, ni siquiera en este orden de creación de Génesis, que este fue el mayor regalo que Dios le dio al hombre. De hecho, algo que ella va a hacer durante todo este capítulo y durante todo el libro es como un poco cosificar a la mujer, o sea, la convierte como en un objeto en muchos momentos y trata de que tú pienses de ti misma, si estás casada, un poco como un objeto, y ya van a entender qué trato de decir. Ella cita, por supuesto, Génesis 2:18, Génesis 2:22, hablando de que no es bueno que el hombre esté solo, que obviamente para ella eso solo significa que el hombre tiene que tener una pareja. Por supuesto, en ningún momento menciona que la compañía o la falta de soledad del hombre no se agota en la relación conyugal, sino que también implica muchas cosas más. Si tienes dudas o preguntas sobre esto, yo tengo un video donde hablo sobre el tema, y también en mi libro Jamás Solo me refiero a por qué Génesis 2:18 no se agota en solamente casarte. Y luego, por supuesto, que cita Proverbios 18:22 cuando dice, bueno, el que haya esposa haya el bien, alcanza la benevolencia de Jehová. Es como, esta es la evidencia bíblica para yo decirte que es lo máximo, o sea, que no hay regalo superior que un hombre puede tener que casarse. Pero de nuevo, esto necesita mucho contexto, necesita una correcta hermenéutica y una correcta exégesis de los versículos como tal para entenderlo bien. Y ella, la verdad, no lo hace para nada aquí en el libro. Ella simplemente menciona el versículo y asume, mira, sí, ella está haciendo una eisegesis, que es básicamente una interpretación de los principios bíblicos para que encajen en su narrativa y en su visión de las cosas. Entonces, bueno, básicamente dice, tú fuiste llamada a algo bueno y tú eres como la que hace que el hombre tenga favor delante de Dios. Y dice, si eres esposa, fuiste creada para suplir una necesidad. Y por eso ya eres una ayuda adecuada a las necesidades del hombre. Así te creó Dios y este es el propósito de tu existencia. Hay algo que veo muy presente, porque obviamente he leído más del libro, ¿no? En toda la narrativa de Debbie Pearl, y es, ella pone a las mujeres a competir y exhorta mucho a la mujer a competir con otras que pueden ser una potencial amenaza para quitarle lo que es de ella. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, tú no eres inferior a ninguna mujer, o sea, como que no te compares porque no eres inferior, que es verdad, ninguna es inferior a otra, mientras funciones dentro de tu naturaleza creada, que es ser ayuda idónea. Yo me imagino una soltera leyendo esto, se desespera, sale a la calle a buscar esposo, porque si yo no soy inferior siempre y cuando me case y sea ayuda idónea, porque solo allí estoy funcionando con base en mi naturaleza creada, o sea, para lo que fui creada, me tengo que desesperar, ¿cierto? Dice cosas como, tú fuiste creada para completarlo a él, no para buscar realización personal. La mujer que intenta funcionar como hombre es tan ridícula como el hombre que intenta ser como mujer. La sociedad unisex es una sociedad sin sentido, una sociedad peligrosamente trastornada. Ahora, está hablando de varios temas y hay mucho debate. Creo que ni siquiera conserva el hilo de la lógica de lo que está planteando, porque una cosa es lo que ella está diciendo, que vamos, que es de lo que me voy a centrar, que fuimos creadas para ser ayuda idónea, fuimos creadas para casarnos y para suplir esta necesidad del hombre. Y luego pasa a decir que cuando una mujer intenta funcionar como hombre es tan ridícula como el hombre que intenta ser mujer. Yo no creo, por mis creencias teológicas, que el mejor lugar de la mujer sea pretender ser un hombre en todos los sentidos. Tampoco creo que el hombre debería pretender ser una mujer en cualquier sentido que se puedan imaginar, pero ella está implicando que si tú no vives y respiras para ser ayuda idónea de tu esposo y para suplir esa necesidad, tu vida no tiene sentido. Que si tú, por ejemplo, trabajas o tienes una carrera o tienes intereses en otra cosa, estás básicamente saliéndote completamente de tu diseño, estás intentando funcionar como un hombre. De nuevo, no me estoy inventando esta conclusión, ella lo dice más adelante, ¿no? Por eso lo leo con esa óptica de lo que ella ya dijo. Entonces, el tema, y yo en eso, no sé si de repente es tu primera vez aquí en el canal escuchándome y no lo sabes, pero yo soy una cristiana que intenta amar al Señor, que intenta seguirlo, que cree en la autoridad y en la infalibilidad de la Biblia. No soy machista
y no soy feminista, no creo en ninguna de esas dos corrientes. Soy una persona y una hija de Dios que le gusta aprender de la verdad e interpretarla no con un filtro social. Trato de que ni siquiera sea doctrinal, aunque a veces eso no siempre es posible, pero yo no creo la verdad y no encuentro una justificación que aunque el concepto de realización personal es demasiado secular y no me parece tan relevante para la conversación, pero no podría decir que la realización personal es un pecado, ni es algo como que tienes que apartar de tu vida como Satanás. La realización personal, yo creo que la encontramos en Cristo y en vivir nuestro propósito que nos dio a nosotras las mujeres también en Mateo 28 de ir y hacer discípulos y enseñar y proclamar su verdad. Ese es el propósito de la vida de toda persona y de todo creyente. Conocer al Señor, relacionarse con Él y predicarlo y discipular a otros. Ella lo pone y después lo dice más claro todavía que ese es el propósito del hombre y que el de la mujer es ayudar al hombre a que lo haga. O sea, la mujer básicamente no tiene un propósito único. Su propósito está totalmente anclado en el propósito de su esposo. Eso, por supuesto, deja fuera, de nuevo, a personas viudas, a personas que no se han casado o a personas que nunca se casaron o nunca se casarán, a una lista de personas que no se encuentran en una relación conyugal. Según esta premisa, esas personas estarían completamente fuera del propósito de Dios, sobre todo si eres mujer. O sea, si eres mujer y tú no estás casada, tu vida básicamente no tiene sentido. Bueno, aquí viene un poco el tema de la cosificación de la mujer, que de verdad me parece muy feo, sobre todo porque me da rabia que existan estos argumentos, porque otras criaturas del Señor que no han llegado a sus pies, que no han conocido su palabra, leen y escuchan esto y con razón dicen, no, pero es que, o sea, el cristianismo es una religión opresiva, pero es que si yo leo esto y pienso que es verdad, diría lo mismo, cuando no es la verdad, cuando no es la verdad que en el Evangelio se revela del amor del Señor por la mujer, de la dignidad con la que Jesús trató a la mujer, de lo revolucionario que fue el lugar que el Señor le dio a la mujer en su propio camino y en la sociedad, cuando la mujer realmente sí era vista como ciudadana, yo no digo de segunda, sino de tercera categoría, porque lo sabemos, porque en el Señor no hay hombre ni mujer, en el Señor Él no hace acepción de personas, pero cuando yo lo leo, digo, claro, con razón hay gente que piensa que el cristianismo es opresivo hacia la mujer, porque básicamente ella relata, ella pone como un ejemplo de que te imagines, además que usa como unas imágenes un poco gráficas que digo, pero esto ni siquiera es bueno ponerlo así. En fin, ya muy subjetiva mi opinión, pero ella dice, si Dios creara una mujer especial, perfectamente equipada para ser ayuda de tu marido, ¿serías tú esa mujer? Entonces pone un ejemplo de que, no voy a describir tanto lo que ella dice, pero básicamente como que imagines que tu marido está durmiendo y se despierta y luego te ve a ti y te ve tu cuerpo, algo así. Empieza a describir un poco la situación de una mujer en una cama. O sea, innecesario además. Entonces, como que tú eres ese regalo que lo ve con una sonrisa de invitación y un atractivo cuerpo. Así lo dice. Lo pueden buscar, página 21. Se inventa una teología porque dice, eso fue exactamente lo que ocurrió con Adán. Bueno, excepto que Eva no estaba en una caja. Estoy segura que lo que menos tendría Adán sería aburrimiento al despertar de un profundo sueño y encontrar a la hermosa Eva, desnuda allí revisándolo. Tu marido comparte los sentimientos de deleite de Adán cuando te contempla a ti. Despiertas cada mañana lista para hacer que tu marido sea feliz y bendecido, para servirle al máximo de tu capacidad y para ser su ayudante. Te ocupas activamente en fomentar buena voluntad para con tu marido. Esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Voy a empezar por el final. Por importante que sea y es la relación conyugal, siempre recuerden que es una expresión de nuestra vida en devoción al Señor. No es el objetivo. Y voy a repetir esto 1000 veces porque es lo que ella plantea todo el video, que es el objetivo. La voluntad del Señor es que yo lo siga, es que yo lo conozca, que me relacione con Él, que me deje transformar completamente, que yo tome mi cruz y lo siga, que yo muera a mí misma, que lo predique a otros. Una gran prédica y un gran testimonio de lo que yo tengo con Cristo y en Cristo es como llevo mi matrimonio, sin duda. Por ende, yo no estoy criticando el hecho de que una mujer quiera o del planteamiento de decir, sea amable con tu esposo, respétalo, ámalo, trátalo bien, trata de tener una relación cordial, trata de querer animarlo. Y miren, yo les confieso, eso ha sido un camino para mí en mi matrimonio, pues por muchos traumas y por haber crecido en una familia disfuncional, pero junto con mi esposo y con el Señor hemos ido de la mano trabajando en eso. Y yo le digo a mi esposo, oye, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo no hacer este tipo de comentarios? ¿Qué te hace sentir amado? ¿Qué te hace sentir respetado? Y ha sido un camino demasiado bonito donde yo he visto el respaldo de Dios en eso. Pero honestamente, yo quiero ver a mi esposo feliz, pero yo no hago todas esas cosas
porque Él es mi Dios y yo quiero que Él es mi objetivo supremo. Lo hago primeramente porque quiero agradar a Dios y quiero dar un testimonio de Cristo y de quién es Cristo en mi relación conyugal. No quiero decir una cosa y que mi matrimonio sea otra por dentro, ¿no? Amo a mi esposo, obvio que lo quiero ver feliz, lo quiero ver contento, pero ella lo plantea como no sé, como un póster de los años 50 donde la mujer, y ya van a ver que eso viene bien fuerte, como que tiene que estar perfecta y no puede tener ningún mal sentimiento ni ninguna mala emoción para agradar a su marido y básicamente es como hacer un show. Ella nunca habla como, bueno, sabes, si sientes que te cuesta, no, no, es como trágatelo, respira profundo y tienes que ser la mujer perfecta que lo agrade con una sonrisa en la cara. Básicamente es como un show, como estas cosas de I Love Lucy, estos series de los años 50, donde la mujer es esta ama de casa que no se le mueve ni un pelo y hace de todo y siempre está contenta, no se queja, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene sueños, no tiene prioridades, no tiene nada porque su vida es solamente su esposo. Y de nuevo, yo sé que alguien que le tenga un poco de miedo a las ideas del feminismo podrá decir, ah, pero Clara nos está dando consejos feministas. No, porque en la Biblia nunca dice que tu mundo y tu vida tiene que ser tu esposo. La Biblia dice que tu mundo y tu vida tienen que ser Cristo. Y si estás casada, obviamente tú quieres honrar a Cristo. Bueno, la prioridad que tú le vas a dar a tu matrimonio y la honra y el amor que tú le vas a demostrar y el respeto que le vas a demostrar a tu esposo se van a ver en tu actitud. Entonces, ven como la diferencia. A continuación les voy a leer una frase que es el tipo de frase que me lleva a darles conclusiones que ya les mencioné cuando les decía, o sea, es grave la situación. Dice lo siguiente, dice, cuando eres ayuda idónea para tu marido, eres ayudante de Cristo, porque Dios comisionó al hombre con un propósito y le dio a la mujer para que le ayudara a cumplir con ese llamamiento divino. Cuando honras a tu marido, honras a Dios. Cuando obedeces a tu marido, obedeces a Dios. Y esto es súper peligroso, esta afirmación. En la medida que reverencias a tu marido, en esa medida reverencias a tu creador. Al servir a nuestros maridos, servimos a Dios. Pero de la misma manera, cuando deshonras a tu marido, deshonras a Dios. Creo que lo acabo de explicar como en el punto anterior, la diferencia del enfoque y el vínculo que podemos tener con nuestros esposos al que tenemos con Cristo, pero espero que al haber escuchado esta frase puedas reconocer dónde están los errores y dónde está lo escandaloso, ¿no? Porque lo que hace tan peligroso a este libro es que mezcla continuamente la verdad con la mentira. Entonces, cuando estás leyendo algo y ves verdad, confías en las afirmaciones de la autora, pero luego te dice una mentira y quizá vuelves a dudar o te suena raro, pero seguidamente cae en otra verdad, una conclusión que suena más o menos cierta y bíblica. Entonces no sabes qué creer y creo que es lo que le ha pasado a la mayoría de las mujeres que les ha gustado este libro o que han aplicado sus enseñanzas y es como, bueno, capaz soy yo la que está equivocada por dudar esto, porque sí, entonces yo soy ayudante de Cristo, Dios comisionó al hombre con un propósito y yo tengo que ayudarlo a cumplir. Esto no es una interpretación certera de Génesis. No creo que encontraremos ningún estudioso, ningún comentario bíblico, ninguno de los padres de la iglesia, nadie serio pudiendo justificar que la mujer no tiene un propósito propio en cuanto a su llamado para Cristo. El propósito de la mujer no es subsidiario al del hombre. No es que yo existo para que él cumpla su propósito para Dios. Hombres y mujeres existimos para cumplir el propósito de haber sido creados, que es conocer al Señor, relacionarnos con Él y predicarlo. Y lo voy a repetir 50 veces en el video porque me parece muy necesario recordarlo. Una de las principales razones con las que podemos desmentir esta idea es que eso necesariamente implicaría que cualquier persona o cualquier mujer que no esté en una unión conyugal no tiene propósito, porque no está siendo ayuda idónea de nadie. Una niña que no está en edad de casarse no tiene propósito, una viuda no tiene propósito, una mujer soltera no tiene propósito, una mujer divorciada no tiene propósito, o una abuelita que le toque vivir sola porque su esposo falleció y los hijos se fueron no tiene propósito en Cristo. O no, o ya cumplió su propósito, ¿no? Porque mientras ella esté viviendo en esta tierra y respirando, hay propósito. Y otra parte bien escandalosa, no porque sea del todo mentira, y de nuevo, por eso hablo de que este libro muy complicado, porque hay cosas que se podrían interpretar y uno dice, bueno, sí puede ser cierto, sí puede ser bíblico esto que está diciendo, pero hay otras que no. Pero cuando dice, cuando obedeces a tu marido, obedeces a Dios. Esto es peligrosísimo porque yo entiendo que cuando yo no quiero hacer algo y me queda muy claro que la respuesta es la sujeción a mi esposo, porque él es el líder espiritual de nuestro hogar, yo entiendo que yo estoy obedeciendo al Señor cuando
en ese contexto en particular, de repente yo decido callar o decido decir, oye, ¿sabes qué? No estoy tan de acuerdo, pero ok, vamos a hacerlo como tú dices porque confío en tu liderazgo, confío en tu criterio y apoyar a tu esposo en esa decisión, aunque quizá no está súper de acuerdo. Y después en algún momento vamos a hablar del tema de que la sujeción no implica, como sí dice Debbie, que tú no tienes voz ni voto y que tú no puedes tener ideas y no puedes tomar decisiones. Eso no es la sujeción bíblica y eso no se propuso Pablo cuando quería hablarnos de la sujeción. Y yo creo que la mejor referencia de sujeción es la con la que empieza Efesios 5:19 de que nos sujetemos mutuamente a Cristo, ¿no? Y de ahí viene el patrón de sujeción que no es una relación abusiva ni el Señor nos impone cosas como un militar, es una relación esencialmente de amor. Pero es peligrosísimo esto de que cuando tú obedeces a tu esposo estás obedeciendo a Cristo, porque eso no siempre es verdad. O sea, muchas veces desobedecer al esposo va a ser obedecer a Cristo. Ella dice, claro, obviamente va a salir la gente a poner excepciones de cuando los esposos cometen un crimen, pero yo voy a abordar eso después. Lo importante es que sepas que este es el punto. Entonces, pareciera inclusive que toda la relación de la mujer con Dios, todo su propósito, su razón de existir, tiene un intermediario. Y el intermediario es su esposo. Si ese intermediario no está allí, tú no tienes sentido, no tienes propósito y básicamente no hay razón para que te comuniques con Dios, ni lo busques, ni que seas redimida, ni que seas transformada, porque si no hay un esposo que va a ser quien se beneficie de esto, no tiene sentido. Ya para terminar este capítulo, ella cita 1 Corintios 11 del 8 al 9, cuando dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, que obviamente es un versículo, podríamos analizarlo aquí con calma, pero está estableciendo, claro que sí, un orden en la creación y está justificando el liderazgo masculino en el hogar y la responsabilidad masculina en el hogar, y eso pues, digamos, es un orden que si lo entendemos bien no debería comportar mayor problema, pero ella obviamente lo usa para, de nuevo, haciendo como una eisegesis para justificar su narrativa, ¿no? Entonces dice, hoy, 2000 años después de la enseñanza de Pablo, de esa en Primera de Corintios, por asombroso que parezca, Dios no ha cambiado de parecer. No importa quién seas, ni cuáles sean tus talentos, la voluntad de Dios es que seas ayuda adecuada para tu marido. Vuelve a citar 1 Corintios 7 cuando dice, Pablo dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, básicamente ella vuelve con este tema de borrar lo que seas como mujer, porque lo único que importa es tu rol como esposa. Que lo tengas y si lo tienes, esa es tu única razón de vida, la única forma en la que tú alabas a Dios, la única forma en la que tú vives para Él y no vives para Él porque realmente es para tu esposo, ¿no? Entonces es como, ella lo plantea como si fuese un llamado universal, es como Dios creó al hombre, Mateo 28, vayan y hagan discípulos, etcétera, y mujer, ayúdalo en todo esto, casi como si Dios hubiese dado un mandamiento así. Tú vas a buscar un esposo y cuando encuentres el esposo te vas a dedicar a ayudarlo a que él cumpla sus propósitos para mí. Lo absolutiza, esa palabra existe, lo vuelve un absoluto como esa es la voluntad de Dios para la vida de una mujer. Por eso, nada de lo que tú seas, quieras, sueñes, ningún don del espíritu importa porque tienes que usarlo e invertirlo es en tu matrimonio. Si eso no está siendo usado en el contexto matrimonial, no sirve para nada y tienes que dejarlo a un lado. Y esto, yo me pregunto, si esta premisa de Debbie Pearl fuese verdad y fuese aplicada a la vida de la iglesia, a la historia de la iglesia, de cuántas riquezas se hubiese perdido la iglesia y cuánto menos, bueno, el Señor hubiese hecho su voluntad igual, ¿no? Pero yo pienso en todos los avances del Evangelio en donde el Señor ha usado a tantas mujeres valiosas, tantas mujeres que a quienes les dio talentos, les dio sueños, algunas esposas, algunas mamás, otras no, depende de cómo se dio la vida de cada una, pero cuán diferente hubiese sido, yo creo que al menos la historia de la iglesia, sin que el Señor se placiera en usarnos a nosotras las mujeres. Yo no veo eso como un empoderamiento, lo veo como un privilegio y me contenta tanto ser mujer y que el Señor me haya llamado a sus pies y que me permita ser mujer para darle gloria. Y eso es algo que yo lo veo tan tergiversado en el planteamiento de ella porque es reducir a la mujer a un rol. No sé si esto lo plantea en el libro más adelante, pero nunca toca el tema de que el matrimonio una bendición, lo que tú quieras, pero es un hecho pasajero, un hecho terrenal. La Biblia dice muy claramente que no nos vamos a casar en el cielo. El matrimonio no va a continuar en el cielo. Los roles que tenemos aquí terrenales no van a continuar en el cielo. O sea, yo no voy a ser la esposa de mi esposo en el cielo. La teología bíblica nos deja eso claro. Entonces, ¿cumplen su objetivo y cumplen su por qué aquí en la tierra? Seguro que sí, pero no es un fin eterno en sí mismo.
ella vuelve a hablar del tema de que los hombres han sido creados para ser ayudantes de Dios, no incluye a la mujer en esto para nada. Cuando ella habla aquí de los hombres, ella no está hablando en inglés, ella no está hablando como de la humanidad, ¿no? De mankind. Ella está hablando de los hombres de masculinos solamente, porque se vuelve muy evidente de la lectura, ¿no? Dice, Jesús gustosamente se hizo ayudante del Padre, el Espíritu Santo se hizo ayudante del Hijo, eso no quiere decir que seas menos. Ella usa como estos ejemplos que no sé si ayudan porque su argumento está equivocado. Y está equivocado porque saca a la mujer de un propósito personal con el Señor. Lo principal que ella hace es retirar el valor de la mujer por sí misma. Le da un valor netamente utilitario, un valor que depende de ejercer un rol y de ser la esposa de alguien. No es un valor intrínseco que viene por ser criatura y por haber sido creada a imagen y semejanza, por ser portadora de la imagen de Dios. Tampoco menciona su valor por haber sido redimida, salva, por haber sido hecha hija. Solamente habla del tema de ser coheredera en el contexto de te vas a ganar una recompensa con este matrimonio maravilloso que te va a tocar. Entonces, realmente saca las cosas mucho de contexto, ¿no? Frases como Dios te hizo para que fueras ayuda idónea de tu marido, para que puedas reforzarlo haciéndolo más productivo y eficiente en cualquier cosa que él decida hacer. Tú no eres miembro de la mesa directiva con voz y voto. No tienes ninguna autoridad para establecer el orden del día. Pero si él puede confiar en ti, te hará su más íntima asesora, su confidente, su secretaria de prensa, su jefa de Estado. Dice varias barbaridades allí. El tema es que ella confunde el concepto de sujeción o sometimiento con volverse un objeto, básicamente, un asistente de inteligencia artificial, porque básicamente es como tú no tienes voz y no tienes voto. O sea, yo puedo entender que traduzcamos el tema del liderazgo del esposo con que él tiene la última palabra en algunas cosas o en muchas cosas, en las importantes diría yo, al menos esa es nuestra filosofía en casa, como las importantes, ok, tú tienes la última palabra, pero eso decir que no eres miembro de la mesa directiva y no tienes voz ni voto, reduce completamente una interacción matrimonial entre dos adultos, donde mira, vamos a discutir esto, qué pasó, qué podemos hacer, que incluso va contrario a lo que el Señor designó que fuera la ayuda idónea. La ayuda idónea está justamente para esto, para aportar quizá la visión, la ayuda, la cooperación que el hombre por sí solo no va a tener porque, bueno, literal, dos cabezas piensan más que una y la perspectiva masculina tiene unas fortalezas y la perspectiva femenina tiene otras. Entonces, si no hay lugar al debate, si no hay lugar a la conversación, a la opinión, a yo valoro tu visión, valoro tus opiniones, esto no es una relación ni siquiera entre iguales, no es una, y cuando me refiero a igual, hablo de dos personas adultas con dignidad. No estoy diciendo que la mujer va a ser más que el esposo, o sea, por favor no entiendan nada de esto en un sentido feminista, que yo sé que es muy fácil tergiversarlo todo, y es obviamente muy problemático este planteamiento. Y además ella, bueno, ella yo creo que idolatra el matrimonio, idolatra sus instrucciones, pero también idolatra esta idea que ella creó de la ayuda idónea, que ni siquiera cuando hace la referencia a lo que es ayuda idónea en las escrituras, la verdad ni siquiera lo hace correctamente, no explica qué es el kenegdo y que es un término que se menciona en Génesis 2, pero luego las otras veces, o sea, lo menciona, pero luego pensé que lo iba a explicar y no lo explica, que es que Dios usa la expresión ayuda idónea, eser kenegdo, en hebreo, para referirse a sí mismo. Muchas veces lo vemos en los salmos, por ejemplo. ¿Y eso quiere decir que la mujer es igual a Dios? No, lo que quiere decir es que esa práctica de ayudar es de tanta honra y de tanto privilegio que el mismo Dios se llama así instrumentalmente en ciertos momentos de las escrituras. Y realmente debe ser que lo que significa es ayuda suficiente y en muchos contextos es una ayuda militar. Es como cuando unas tropas necesitan ser fortalecidas y entonces van otras tropas que pueden ayudarlos con otras habilidades militares, por ejemplo. Y hablo en términos militares porque es así que lo encontramos en los salmos. Entonces, ella no explicó nada de eso porque obviamente ella está haciendo y está sosteniendo su argumento de que la mujer tiene un papel, es que no dirías que secundario, es terciario o básicamente de objeto y dice cosas como, ahora sí va a terminar, dice, la ayuda idónea perfecta. Además, ese tema de perfección, ¿quién es perfecto sino Dios, muchachos? Es la que no necesita una lista de responsabilidades como lo necesitaría un niño. Su buena disposición para agradar, porque es como habla constantemente de esa frase, ella está dispuesta a agradar. La motiva a descubrir a su alrededor las cosas que sabe que su marido quisiera que ella hiciera. O sea, tú además tienes que ser adivina. Es
como, esto es lo que le agradaría a él. Es muy lindo. Cuando tú tienes años ya viviendo con una persona casada, es cierto, o sea, yo sé que si mi esposo quiere comer algo rico, yo le voy a ir a comprar algo de carne porque es su comida favorita y yo sé que eso es lo que le va a alegrar a nivel de comida. Entonces, bueno, sé que le gusta, qué sé yo, que en la mañana no estén abiertas las cortinas y yo hago esas cosas porque sé que le agradan, pero no porque soy adivina. Yo a veces le pregunto, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pensando? Porque somos dos adultos a los que el Señor nos dio un cerebro para comunicarnos. Entonces, esto de que descubre tú lo que Él quiere y agrádale con eso es un pensamiento que no sé de dónde viene. Obviamente mete el versículo de Proverbios 12:4 cuando dice la mujer virtuosa es corona de su marido, pero de nuevo, cuando lo pones aquí para apoyar este contexto, es como, sí, o sea, yo tengo que ser como una robotina invisible sin razón de ser por mí misma y eso es lo que me hace ser una ayuda idónea y ser aprobada delante de Dios además, ¿no? Y luego al final del capítulo, acá, que por cierto ya les voy a hacer un comentario así, bono, antes de terminar este video, ella te deja siempre una sección de reflexión. Entonces dice, la perfecta voluntad de Dios para mi vida es que yo sea ayuda idónea para mi marido. Ya hablamos de por qué eso no es necesariamente exacto. Sí puedo elegir que mi matrimonio sea bueno. A ver, yo no soy psicóloga, pero yo estoy segura que esta señora debe tener fuertes problemas con el control, porque todo lo que ella plantea es cómo puedes tú controlar y jugar tus piezas del ajedrez para que tu matrimonio y tu esposo sean como tú quieras. Y si no me creen, por favor, vean el próximo video porque vamos a hablar de un capítulo de que después del bono les voy a dar un sneak peek de lo que viene con ese capítulo. Y es básicamente ella dice como que tú puedes hacer que tu matrimonio sea bueno. O sea, no es Dios, no puedes orar para que sea bueno, no es como tú lo puedes lograr. Pon ejercicios, no piensa en maneras de ser ayudante de tu marido, empieza hoy mismo. Bueno, ok, podríamos pensar en eso. Busca en las escrituras las siguientes palabras o cualidades en relación a la mujer piadosa, escribe estos versículos y pide a Dios que desarrolle cada una de estas cualidades en tu carácter. Virtud, gracia, sabiduría, prudencia y bondad. De nuevo, me es un poco difícil dudar de que ella no lo está haciendo como, quiero virtud para mi matrimonio, gracia para mi matrimonio, sabiduría, pero todo como en torno al rol. No pareciera ser nunca para Cristo, sino siempre para el matrimonio, para lograr el matrimonio que yo quiero, ¿no? Bueno, al final dice algo que estoy de acuerdo, está bien, no sé si ella entienda que que tiene que venir de un corazón de amor y transformación por Cristo, pero dice una buena ayuda idónea, tiene pasión por servir, es una mujer que sirve a otros, primero a su marido, a sus hijos, y cuando el tiempo lo permita, su pasión se derramará en servicio a otros. Bueno, sí, eso está ok. Miren, voy a dejarlo hasta acá. Inicialmente había planeado hacerles el capítulo 2, pero muchachos, lo que pasa es que el capítulo 2, si ustedes escucharon todo este video y todavía no les pareció como que, bueno, Clara, no es tan grave. Nada de lo que dijiste, no sé, como que me dejó impresionada, creo que estoy de acuerdo con ella. Bueno, yo lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Pero creo que eso se te va a quitar cuando llegues al capítulo 2, porque básicamente, se los voy a dejar así. El capítulo 2 es un capítulo donde Debbie Pearl justifica y aminora la gravedad de la infidelidad, por supuesto, cuando esta viene del hombre, que les voy a contar para dejarlos interesados para el que viene. Le dice a una mujer que le envía una carta a quien su esposo le está haciendo infiel, pero cínicamente, que ella debe olvidarse de lo que está sintiendo, que debe olvidarse del pacto matrimonial, o sea, de lo grave que es que él haya violado el pacto matrimonial. Es como, ay, sí, él no está pensando bien, él está de verdad, sí, un poco desviado, pero eso no importa porque tú tienes que salvar tu matrimonio. Y termina haciendo todo el capítulo una exhortación a que esa mujer se ponga en competencia con la amante de su esposo porque ella tiene que ganarle al amante de su esposo. Porque si no, su otra opción es es terminar divorciada, viviendo en un apartamento pequeño y mandando a sus hijos a la escuela. Ese es el capítulo 2. No compren el libro. Yo, la verdad, pagué $22 por este libro y me duele que estos dólares hayan ido a la autora, pero tampoco quería como escucharlo o leerlo ilegalmente, entonces lo compré, pero bueno. Pero si no me creen, bueno, sí, léanse el libro y vean por ustedes mismos. El bono que les iba a decir era que yo no sé, yo me imagino que esto es parte de la edición inicial, sí, la primera edición del libro. Yo sé que esto es subjetivo, muchachos, pero yo la verdad sí tengo un problema con esto, con pensar que y eso es un movimiento que hay, que creo que ha existido desde siempre, pero es un movimiento que hay de pensar que para que como creyentes nos podamos acercar a una definición más bíblica de los conceptos de la familia, de qué es ser mujer, de qué es ser buena esposa, de qué es ser ayuda idónea, de qué es ser mamá, tenemos que parecer mujeres del siglo XVIII, lavanderas del siglo XVIII además, con el permiso de las buenas mujeres y trabajadoras lavanderas. Y es como un regreso a una moda inclusive que no está mal. A mí me gustan los vestidos, me parece que se ven lindos. Yo hablé un poco de eso en el video que tengo sobre Girl Boss versus Tradwife.
que es como esta imagen que literal es de hace 2 siglos y que eso es lo más piadoso y eso es lo bíblico, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es bastante subjetivo, ¿ok? Puede ser que sea una tontería. Seguramente ahí le podemos hacer zoom. Esa es la imagen de la ayuda idónea, o sea, la mujer de 1700 yendo a lavar al río, ¿no? Y de nuevo, todas las ilustraciones de este libro son así. Entonces, yo sé que eso es algo menor, la verdad lo sé, pero con esta onda que hay ahorita de ser tradwife y que si no eres tradwife no eres buena cristiana, etcétera, me pregunto como si eso también tendrá un impacto en lo que una mujer que se lee esto se plantea, ¿no? Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. Tengo más notas, tengo más conclusiones, tengo más cosas que decirles. Quizá tenía como un poquito más sistematizado en mis notas, mis opiniones, como más concluido, pero me fluyó hacérselos más espontáneo, así que así lo hice. Y pues nada, espero que el Señor les guíe si ustedes han leído este libro, si lo están leyendo o si lo van a leer. Y miren, la fuente de verdad está en su palabra, está en él mismo. Así que si ustedes no tienen por qué creer en mi criterio ni formarse opiniones con mi criterio. Mi ánimo es que ustedes abran su Biblia, estudien el propósito de la creación del hombre y la mujer, estudien lo que dice la Biblia sobre la soltería, sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre la dinámica de la relación conyugal y sobre todo estudien que fuimos creados para relacionarnos con nuestro Creador y que aunque el rol concretamente el de la mujer, es un privilegio y es un regalo del Señor, el rol no es nuestro propósito, el rol no define quiénes somos ni a dónde vamos. El rol es un instrumento de gloria, no es un fin en sí mismo. Gracias por haberlo visto, muchísimas gracias por estar acá, los leo a todos en los comentarios y nos vemos en el próximo video de esta serie donde espero hablar de los capítulos 2, 3 y 4. Si puedo meter el 5 lo meto, voy a ver qué tan extenso es y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si ustedes quieren apoyar este tipo de contenido, la creación de este tipo de contenido que sirve, espero yo, que sirva para la exhortación a los creyentes para pensar de manera bíblica, pues en la cajita de descripción le dejo formas en que pueden apoyar el ministerio, pero ya estar viendo este video es un tremendo apoyo. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video de esta serie.